Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me confirman que tenemos buen audio, buen video. Bueno, les vamos comentando que hoy viernes 6 de noviembre vamos a dar inicio a otro encuentro más, a otra charla más, en la cual vamos a estar dialogando unos minutos, una hora en esta ocasión con la magíster Adriana Medina, con quien ahora la vamos a invitar, ¿no? Para, para que podamos charla y podamos justamente aprovechar el tiempo, poder dialogar. ¿Se escucha bien? Gracias, Martín. Gracias, Mari. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto compartir esta tarde con ustedes. Bueno, ¿nos escucha bien? Sí, sí, perfecto. ¿Ustedes a mí? Bien. Nosotros también desde aquí, muy bien. Bien, gracias. Bueno, antes de comenzar queríamos comentarles que en este ciclo número 17, que vamos a estar charlando con la magíster Adriana Medina, queremos comentarles quién es ella. Para nosotros es una persona conocida que nos ha acompañado a todo el colectivo desde la asociación durante muchísimo tiempo, durante nuestra formación en el Instituto Superior. Ella es profesora superior en Historia por el ISP número 1, licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, magíster en Historia Regional por la Universidad Nacional de Catamarca. Además tiene sus funciones en rol directivo, ¿no? Es rectora en el CENS número 1 y Así es. además tiene la coordinación de la licenciatura en Historia en nuestra querida Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y además es catedrática del ISP número 1 y de la Escuela Normal de Santiago del Estero. Hoy vamos a estar charlando sobre un tema que ayer ya lo veníamos presentando en la previa y que bueno, hoy sin más demora vamos a dar inicio a este marco que usted lo ha denominado y que inclusive ayer nos ponía como ese condimento especial de ser su tesis de maestría y de ser los primeros avances en cuanto a difusión, ¿no? que le va dando este tema. Así que también agradecidos por ello, por tener la posibilidad de dialogar con una instancia de académica de posgrado y bienvenido para nosotros que así sea. Bien, muchas gracias, reitero a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto para mí participar en todos los eventos de esta naturaleza. Y como les adelantaba ayer, hoy estoy doblemente agradecida, uno por la invitación, como les decía, y otro por dar a conocer un tema que ha sido mi problema de investigación para obtener el título de maestría en Historia Regional Argentina, una carrera que la he cursado en la Universidad Nacional de Catamarca, que me ha traído muchísimas satisfacciones personales y profesionales, y que me ha brindado la posibilidad de conocer a colegas del ámbito de la historia, sobre todo de la especialidad en historia regional, que me han ido de alguna forma marcando el camino para mis preferencias actuales en relación con las categorías de análisis dentro de la historia, ¿no? Y bueno, la historia regional, ustedes saben que es relativamente nueva en cuanto a su tratamiento, ha sido muchas veces dejada de lado por considerar que era una historia de menor valor, anteponiendo siempre la historia nacional a lo regional. Y bueno, a partir de esa problemática se encara esta carrera hace unos años por la Universidad Nacional de Catamarca y tuve la oportunidad de hacerla junto a Rosa Unzaín, que somos las Mm. dos egresadas de esta carrera, y como les decía, con grandes satisfacciones. Bueno, haber cursado la historia regional un poco nos ha permitido entrar en un mundo poco o nada transitado por las investigaciones históricas en aquel tiempo, aunque transcurrido unos años, hoy podemos decir que los estudios regionales están muy avanzados y se han abierto muchas perspectivas. A partir de allí, cuando tengo que realizar mi trabajo final de grado, que consiste por supuesto en una tesis,
La pregunta era cuál era la problemática a abordar, por cuanto desde la carrera se nos había solicitado que tuviéramos, digamos, una suerte de impertinencia de escribir una historia nacional a partir de una historia regional. Ese un poco era el planteo y el desafío. Entonces, realmente ha sido un desafío para todos. O sea, a partir de problemáticas del orden nacional, pero el punto de inicio eran las regiones, ¿no? Nosotros sabemos que por un orden de crecimiento natural, la región es anterior a la nación. O sea que la historia argentina nace en el interior y no ese concepto manejados hasta hace poco de ser una historia escrita por porteños, ¿no? Aquí no vamos a entrar a juzgar ni vamos a entrar en esa famosa distanciamiento entre la historia escrita por Buenos Aires y la historia del interior. Pero lamentablemente eso era y es una realidad en algunas instancias. Bueno, a partir de allí entonces surgió cuál era esa problemática que íbamos a abordar. Y bueno, un poco uno cuando elige un tema de investigación que después lo convierte en problema, tiene que tener siempre una motivación que viene desde lo más profundo de nuestras intenciones. Y bueno, y a mí siempre que recorría las ciudades argentinas, las capitales, desde chica, veía cómo, y siempre les decía a mis padres, cuando íbamos a la Plaza Central, me daba la impresión que estaba en la Plaza de Santiago. Un poquito parafraseando a los hermanos Ábalos, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. O sea, no sé si ustedes han vivenciado eso de ir a determinada provincia y ubicarse en la plaza y de pronto sienten como que están en un espacio conocido. Bueno, a partir de allí surgió mi idea de estudiar estos patrones de trazados, limitándome, o por supuesto no lo podía hacer de todas las regiones, porque tenía que hacer una historia comparada, entonces por eso es lo largo del título. ¿No? Aclaro esto porque los que somos historiadores sabemos que una premisa metodológica importantísima es la definición espacial y temporal del tema. O sea, quien tiene que leer nuestra investigación con el título debe saber desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Entonces, por ahí, los títulos de textos académicos, como en este caso, que era una tesis, siempre son largos, porque tienen que ser precisos. Entonces, por eso es que el título es las modificaciones en los patrones de trazado urbano en función de las problemáticas emergentes. Y tiene un subtítulo, la transformación del espacio geohistórico y lo temporal, siglos XVI al XX. O sea, que estamos en presencia de una historia de larga duración, que es imprescindible que se le hiciera para poder hacer esta comparación a nivel regional. Y bueno, y en este sentido, hemos trabajado con las llamadas regiones históricas, esta categorización que hace Bazán de las regiones, que las divide en regiones históricas cuando nos referimos al NOA, a Cuyo y al litoral rioplatense. Y hemos dejado de lado, por cuestiones prácticas, más que nada, las regiones de conformación tardía, como lo son el NEA y la Patagonia, en donde no quiere decir que no se haya dado el mismo fenómeno, sino que para este caso no los hemos estudiado, ¿no? Eso quiero aclarar. Y bueno, y en este sentido, también nosotros podemos decir que las ciudades argentinas nacieron prácticamente como calcadas unas de otras, con la Plaza Mayor en el centro, con los mismos edificios casi situados y teniendo la misma disposición, esta que les hablaba hace rato, y con las calles que se van cortando en ángulos rectos y que se asemeja a un tablero de ajedrez. Entonces de ahí que nosotros en estas ciudades vamos a encontrar el modelo del damero, ¿no? Y bueno, y esto que nos permite que la ciudad pueda ser atravesada de una punta hasta la otra sin inconveniente alguno, ¿no? Bueno, ese ha sido
prácticamente la motivación de mi trabajo, ¿no? No sé si sigo hablando, ustedes me hacen preguntas. Sí, sí, ahí justo en este planteo inicial, ¿no? Que lo que uno siempre tiene como en mente de consultar y de indagar siempre con el investigador cómo construye y cómo lo problematiza. Usted pone en diálogo tres aspectos que son interesantes. Primero, que usted lo ha conocido Bazán, ha tenido la Sí, posibilidad, digamos, de tener ese contacto y poder dialogar justamente con este planteo y además poder vincular sí. estas perspectivas desde la nueva historia, ¿no? La categorización que hace Brodel del tiempo histórico y además esto de mirar la historia a partir del el recorrido de poder comparar. Sí, y fíjate que nos falta todavía una variable más ahora que vos me planteas esto, me recuerda que tuve la suerte de cursar un espacio dentro de la carrera que era la determinación de lo espacial dentro del conocimiento histórico, ¿no? El espacio como determinante de los hechos históricos, que por ahí algunos historiadores medio que hacen a un lado, ¿no? Y bueno, no puede haber un historiador y un profesor de historia que desconozca los rudimentos básicos de la geografía, ¿no? Así Porque el es, espacio es tan condicionante como el tiempo. el tiempo. Entonces, cursé este espacio con el doctor Helio Navarro, un doctor en geografía, excelso profesor, y que además amaba la historia. Entonces, y para hacer este trabajo yo he tenido que recurrir a la interdisciplinariedad. O sea, no lo podía hacer solo desde la historia, que también son las nuevas corrientes que hoy estamos manejando, Así es. y la geografía urbana ha sido la que me apuntaló desde un principio para que pudiera yo armar mi marco teórico y pudiera a partir de allí seleccionar las categorías de análisis que me permitieran hacer esta comparación, ¿no? Entonces, es como que se ha entrecruzado, felizmente, ¿no? La historia urbana con la historia regional y con la geografía urbana. Inclusive, en algunos momentos, las dificultades u obstáculos metodológicos que se me iban presentando en el camino me llevaron a tener un codirector. Aclaro, dicho sea de paso, que mi director de tesis fue el excelentísimo profesor Alain Lascano, para quien guardo mis más gratos recuerdos, porque no solamente por su sabiduría, sino fundamentalmente por su don de gente, ¿no? Claro. Y había un momento en que los dos, tanto Luis Allen como yo, nos encontrábamos ahí ante algunas dificultades que eran cuestiones técnicas que tenían que ver con los patrones de trazado. Y bueno, tuve que recurrir a un codirector que, más que codirector, fue, digamos, un asesor técnico científico, que fue un ingeniero que en esos momentos era director de el urbano, el señor Luna. Él fue quien me iba instruyendo en las partes técnicas para que yo pudiera avanzar en esta comparación, ¿no? Así que, bueno, esos son los desafíos que se nos van presentando y que uno los tiene que ir resolviendo con lo que tiene y como puede, ¿no? Pero más que nada, ustedes ahí se acordarán cuando daba las clases de metodología, lo que decía Juan Samaja: no solo hay que tener la teoría, sino también la creatividad. No basta solo con la teoría para resolver un problema, también hay que ser creativo. Como tampoco falta, solo sirve ser creativo si no tienes la teoría. Así que ambas cualidades, digamos, que deben ser innatas en aquel que se precie de indagar en estas cuestiones y formular un problema de investigación, ¿no? Así es. En este sentido, ¿cómo construye ahora que nos da este dato de que Luis Alem acompañó su tesis? Se me vienen muchísimas preguntas a la cabeza, ¿no? Pero, digamos, me imagino que hubo un diálogo y un proceso de creación y de construcción en cuanto al marco teórico. Sí, 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 por supuesto.
Debo aclarar que el acompañamiento fue importante, estuvo siempre al lado mío porque era un tema que a él también le interesaba, ¿no? Él inclusive me pidió una copia porque él, no es porque ahora él no esté físicamente, ¿no? Pero tenía tal don de gente, Luis Alén Lascano, que no solamente te ponía su archivo y su biblioteca y todo lo que él tenía a tu alcance, sino también que sabía reconocer cuando algo a él le interesaba y no tenía mucha información. Y recuerdo una vez que me llama y me dice, que todavía estaba en borrador el trabajo, me dice, escúchame, me dice, tengo que hacer un trabajo, no sé para qué cosa. ¿Me puedes traer tu trabajo? Me dice, porque hay unas cosas que quiero repasar de ahí. Como vos ya lo tienes, me dice Armado. Para mí ha sido el orgullo más grande que él me pidiera, y lo cuento no por mí, sino para dar cuenta del don de gente que tenía Luis Alén, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que uno sienta tanta admiración por él hoy en día, ¿no? Y bueno, él, como te decía, él estuvo al lado mío porque también era un tema que le interesaba, y también me acompañó. Este es un recuerdo bastante triste. Cuando iba a suelo urbano y a catastro a trabajar con los planos, siempre me llegaba por el Sanatorio 9 de Julio porque allí estaba internada la doctora Amalia. Y mi trabajo está dedicado a ella, ¿no? Esta tesis fue dedicada a ella. Entonces yo salía de suelo urbano, porque encontró tal cosa, o de catastro, y le llevaba y le mostraba, y ella me decía, bueno, no te olvides, sacame una copia para mí también, y bueno, y siempre iba con la copia y ella también estaba al tanto. Lo que sí, yo no me animaba a decirle que mi trabajo se lo había dedicado a ella. Y en una charla con Luis Alén me dice, escúchame, vos le has dicho a Amalia que tu trabajo se lo dedicas a ella. No, le digo, me da vergüenza. No, me dice, mañana mismo te vas y le dices, ¿no? Y bueno, son cosas que un maestro solamente te puede enseñar, ¿no? Así Y es. bueno, y ese don de gente han tenido estas personas que nos han ido acompañando en el camino, y de formación, y que, bueno, uno es hoy lo que es gracias a ese camino señalado, ¿no? Así que mi eterno agradecimiento a estas dos personas y a todas aquellas otras que han estado también acompañándome, como el licenciado Armando Bazán, ¿no? Para quien también guardo gratísimos recuerdos. Y bueno, con respecto a cómo fue construyendo, comparado prácticamente las ciudades históricas, o sea, cuando decimos ciudades históricas, son aquellas que han sido fundadas Sí, durante los siglos XVI y XVII, en la época de la conquista y colonización, y en ese sentido he trabajado con el NOA, Puyo, el Río de la Plata, y he trabajado comparando esas ciudades históricas con las ciudades nuevas, tomando las categorías de análisis que nos presenta Dilulo, también afamado historiador santiagueño, con, digamos, los efectos de la segunda fase de la segunda revolución industrial en la región del NOA, en donde también vamos a ver el efecto que produjo la llegada del ferrocarril y cómo ese patrón de trazado del siglo XVI se transforma totalmente y cambia los ejes de la ciudad. Esto no quiere decir que las ciudades, que los trazados de las ciudades anteriores a estas no hayan sido modificados. Fueron modificados en algunos de sus aspectos. Uno de los primeros que yo logro detectar, por ejemplo, es el tema de la ubicuidad del indígena. Los españoles, cuando llegaron aquí, al actual territorio argentino, y eso es algo que se replica en toda América Latina, ¿no? Lo que hicieron es asentar las ciudades en los lugares ya habitados por los originarios. O sea, y los pueblos originarios tenían un estado de desarrollo que, por supuesto, donde instalaban sus asentamientos, en los lugares donde había agua, porque el agua era el elemento determinante para el éxito de la vida,
porque significaba que había fauna, eran lugares de buenos cazaderos, se podía pescar y también había flora, entonces eran los lugares aptos para el asentamiento humano. Y cuando vienen los españoles lo que hacen es eso, tomar esos lugares y asentar allí las primeras ciudades. Por dos razones. Uno, porque estaba probado que era un lugar donde la ciudad podía estar asentada, y en segundo lugar porque tenían indios para repartir en encomienda, así que les servían en dos sentidos. Estas primeras ciudades, más allá del caso de Santiago del Estero, con toda la problemática de la fundación, y que recordemos que todas estas primeras ciudades, incluida Santiago, van a ser fundadas antes de las ordenanzas del Bosque de Segovia, que recién son en 1573, que son las ordenanzas que más o menos van a regular la fundación de ciudades. Entonces, ¿cómo hicieron los españoles para fundar esta primera ciudad? Y bueno, lo hicieron siguiendo los conocimientos que ellos traían de España. Recordemos que los conquistadores no eran arquitectos ni eran ingenieros, eran soldados rasos, muchos aventureros que venían, ¿no es cierto? Ya sabemos en qué condiciones y cuál fue el grupo de conquistadores que vino a estos lugares. Entonces, lejos estaban ellos de saber y de manejar normas de trazado. Entonces, lo que hicieron era trazar las ciudades como ellos las conocían allá en España. E inclusive no fueron ni siquiera originales en los nombres, porque si nosotros vemos las ciudades de los siglos XVI y XVII, todas replican los nombres de ciudades conocidas de Europa, ¿no? Inclusive en Catamarca tenemos una Londres, ¿no? Y así, desde Santiago, Córdoba, bueno, etcétera, etcétera. Así que esa va a ser una de las primeras, digamos, modificaciones que va a sufrir ese patrón de trazado de acuerdo al lugar en donde se van a asentar. En Santiago y en la zona de las tierras bajas del llano no había tanto problema. El problema va a ser en las zonas altas, sobre todo en el Cerro del Potosí, donde ahí también se trazó el damero. Claro. O sea que se fue adaptando de acuerdo a esas problemáticas que van surgiendo. De ahí el título del trabajo, ¿no? Y más adelante, cuando la conquista se une la cuestión de la evangelización y comienza el maltrato a los aborígenes, surge el tema de las reducciones. Entonces ahí hay otra digamos, modificación importante en el patrón de trazado con la fundación de las reducciones, donde los jesuitas sabemos que fueron los que más trabajaron en este sentido. Entonces a ese damero siguen teniendo la plaza central, pero ahora tienen viviendas para los indígenas, almacenes, y lo más importante es que son ciudades cerradas. Nosotros sabemos que era para evitar, por supuesto, el ingreso de los conquistadores, ¿no? Y así, pasado el tiempo, cuando se van consolidando las rutas y se van armando, digamos, las rutas comerciales, la que venía desde el Atlántico y conectaba a través de Córdoba y Santiago con el norte, la que venía de Cuyo, pasaba por Córdoba, Santiago hacia el norte, o hacia Potosí o hacia Asunción. Más que nada nuestra vinculación va a ser con Potosí. Sabemos que la economía, por entonces, sobre todo del NOA, va a ser funcional al núcleo potosino, porque allí se encontraba la mayor concentración. Entonces, lo que hacían las regiones con las ciudades a las que Amílcar Razori las llama ciudades territoriales. ¿Cuáles son para Razori las ciudades territoriales? Aquellas que, como Santiago y otras que hoy son capitales de provincia, son las que se van a convertir en las dominantes del territorio y sus aledaños. Entonces se convierten en las ciudades fuertes, que después son las que van a tener ese vínculo comercial en función de ese núcleo potosino, ¿no? Y en ese camino comerciales, de rutas comerciales,
vamos a encontrar también otra variante que va a determinar el surgimiento de otro tipo de ciudades, ¿no? A las que, por ejemplo, esas vamos a tener los caminos que van a ser primero el camino del Inca, que después se va a transformar en camino real, y las correderas indígenas, que van a ser tomadas también por los españoles como rutas de comunicación, y en el cruce de caminos van a empezar a surgir las postas. Y alrededor de las postas empiezan a surgir los poblados, que después se van a convertir en ciudades. O si no, está un oratorio, un pequeño oratorio con una capilla, y alrededor de esa capilla va a surgir después toda una ciudad que después, en el siglo XIX, se transforma totalmente. Y nosotros tenemos aquí el caso emblemático, por ejemplo, de la ciudad de Sumampa, donde nosotros reconocemos a dos Sumampas, Sumampa Viejo y el Sumampa Nuevo. Sumampa Viejo es aquella Sumampa que nació alrededor de la capillita de Nuestra Señora de la Consolación, y que está a 7 kilómetros de la ciudad de Sumampa actualmente, que se transforma cuando, a finales del siglo XIX, cuando llega el ferrocarril. Entonces el ferrocarril, ¿por dónde pasaba? No pasó obviamente por la ciudad que estaba ya asentada, sino pasó a 7, 8 kilómetros más adelante, donde estaba el bosque de quebrachos, que era lo que les interesaba. Entonces la estación terminó por desplazar al centro de la ciudad, que era la plaza, y se convierte ahora en el eje de las actividades económicas y, por supuesto, sociales. Eso hizo que hubiera un desplazamiento de los habitantes del Sumampa Viejo al Sumampa Nuevo, ¿no? Bueno, y esa es la otra problemática emergente, la llegada del ferrocarril, en donde se van a entrecruzar estos nuevos modos que tienen que ver con la nueva División Internacional de Trabajo, en donde vamos a tener la llegada del ferrocarril, que va a determinar el surgimiento de los pueblos nuevos o pueblos a punta de riel, y provocando la agonía de los viejos pueblos o pueblos de la época de la conquista y colonización. Algunos de esos pueblos desaparecieron, otros que son prácticamente hoy las capitales de provincia, de esas 13 provincias históricas, ¿no? Son las que permanecen y han logrado sobrellevar esa problemática. Y bueno, esa modificación va a ser fundamental porque en el patrón primero de trazado de los pueblos históricos, nosotros vamos a encontrar a la plaza como la gran protagonista. Se llamaba Plaza de Armas o Plaza Central, a partir de la cual se construía el damero. Inclusive Axel Bordoff nos indica que el esquema del damero funcionaba incluso como una gradiente social. ¿Por qué? Porque alrededor de la plaza se ubicaban las familias patricias, los conquistadores, y en el cinturón siguiente la clase media, los comerciantes, y en la periferia las clases más pobres y los pueblos originarios. Entonces, la disposición, la ubicación de las familias en torno a la plaza servía también como una suerte de estructura social. Y que se encontraba alrededor de la plaza, las dos instituciones que van a marcar la vida de las ciudades, que van a ser la institución civil, el cabildo. No había ciudad si no había cabildo. Se lo define el cabildo como la expresión jurídica y política de una ciudad. Entonces te imaginas que eso le daba vida a esa ciudad. Y la institución, digamos, espiritual, que era la iglesia matriz, después convertida en algunos casos como catedrales, como es el caso de Santiago del Estero, ¿no? Entonces, esa disposición de estas ciudades históricas cambia radicalmente con la llegada del ferrocarril, donde la plaza va a ser desplazada por la estación. Ahora la estación del tren, digamos, es la que va a ser el centro, la confluencia política, social y económica, porque alrededor de la estación va a girar toda la vida económica y social. Entonces, inclusive, hay autores que sostienen
que ahora en ese crecimiento de la ciudad ya no va a ser un crecimiento en círculos como el damero original, ahora el crecimiento va a ser lineal en función de las vías del ferrocarril e incluso la vía va a marcar la diferencia social, pero de un lado de la vía determinada población con un determinado estatus social y del otro lado la otra parte de la población, ¿no? Y que eso subsiste, nosotros lo vemos eso prácticamente en esta ciudad. Entonces, ahora otra plaza toma protagonismo y es la plaza de la estación. Así es. Toda estación, nosotros vemos que tiene el mismo formato, tiene su plaza y es esa, la plaza del andén de la estación, la que ha cobrado protagonismo, ¿no? Y bueno, y para el caso de Santiago, yo estudié en ese sentido, no el caso de Sumampa, porque se daba esto de haber pasado de pueblo histórico a una nueva Sumampa, a pueblo a punta de riel, se convierte, se transforma, y también otra incidencia, porque nosotros estamos atravesando un momento clave dentro de la historia eh, de los efectos de esta revolución industrial a principios del siglo XX, como fue el caso de la ciudad de Weisburg, en donde el, digamos que el patrón de trazado sufre una modificación no por la llegada del ferrocarril, sino que la llegada del ferrocarril va a ser a instancia de la fundación o la conformación de lo que va a ser después la ciudad de Weisburg, cuando la fábrica va a ser el centro de esa nueva ciudad. Ya no va a ser la plaza, sino la fábrica, aquella que va a motivar y motorizar el auge de esa ciudad, ¿no? Y bueno, y estos modelos se han ido tomando algunos como ejemplo y los hemos ido intercruzando, comparando, analizando esos planos, y debo decir en este sentido agradecerle muchísimo al doctor Cueto, que fue también mi profesor, él es de la Universidad de Cuyo, que me facilitó los planos de la ciudad de Mendoza y de todos los planos analizados de estas ciudades históricas. El plano de Mendoza es el más exquisito, por así decirlo, para poder observar bien cómo fue la distribución de los solares, porque en ese plano figura las manzanas, por ejemplo, se dividían en 4 solares, o sea, en 4 terrenos, digamos, hoy en día, y cada cuarto pertenecía a una familia, cada cuarto de manzana. Y en esos solares, en esos planos, están marcados los solares con sus dueños, con nombre y apellido. Es decir, que es el único plano original de fundación que contiene los nombres de los primitivos dueños de esos terrenos, ¿no? O solares, como se dice técnicamente. Bueno, no sé si Me quedaba con este recorrido que propone su trabajo y que es mirar en primera instancia en este trazado, ¿no? La plaza, luego la estación y al último usted nos suma la referencia de la fábrica con el caso de Weisburg. De Weibo, Y sí. digamos, eso es en cuanto a la provincia, ¿no? Y también cómo mirarlo al mapa de la provincia, cómo va asumiendo otra delimitación territorial a finales del siglo XIX y cómo este lado oeste de la ciudad, de la provincia se suma todo el lado este con nuevas poblaciones, con nuevas Claro, ciudades que ingresan justamente en este segundo elemento que es la estación que propone usted. claro, ahí digamos que también para ese caso yo he recurrido a un autor que nos habla de tipologías de ciudades, ¿no? En función, como te hablaba al principio, que te había nombrado, por ejemplo, cómo las ciudades van siendo nombradas, en el caso de Amílcar Rastori, como ciudades territoriales, ¿no?
que son aquellas que van, digamos, a convertirse en los núcleos del territorio en donde estuvieron asentadas. Pero hay otros autores que nos invitan a hacer otra clasificación y que tienen que ver, por ejemplo, las ciudades que las llaman algunos semi-regulares, y esto nos abrimos del terreno y nos vamos desde, saliendo de Argentina y haciendo una proyección latinoamericana, ¿no? Esas ciudades irregulares, por ejemplo, son aquellas que se van a instalar en territorios en donde no había, donde lo agreste y el aspecto físico del terreno no ayudaba para que se diera el damero, pero que igual se dio, como te decía al principio, que el caso más emblemático es el de Potosí, que estuvo instalado en el cerro potosino, ¿no? Pero también hubo ciudades semi-regulares, y estas ciudades semi-regulares, por ejemplo, fueron trazadas en aquellos lugares próximos al mar, por ejemplo, en donde no va a tener la cuadrícula perfecta porque se tiene que adaptar al lugar. Esto es una clasificación que lo hace Ramón Gutiérrez en su obra, para que me acuerde, Arquitectura y Urbanismo de Latinoamérica, entonces ahí va planteando él esto, que a mí me ha parecido muy bien y lo he tomado como ejemplo. Y también en esa clasificación, Gutiérrez nos habla de las ciudades superpuestas, por ejemplo, que es el caso que me refería yo al principio, de que los españoles no fueron originales a la hora de elegir sus lugares, y que la variable de la ubicuidad del indígena es la que determina el asentamiento de muchas de las ciudades. Y el caso más emblemático va a ser la Ciudad de México, ¿no? Que va a ser implantada sobre Tenochtitlán, que era la capital del imperio, ¿no? Y después, dentro de otra clasificación, aquellas ciudades o poblados de formación espontánea, y que tienen que ver con esto que te hacía referencia, que surgen en los cruces de caminos, como postas o como oratorios. Aquí yo he hablado del caso de Sumampa, pero un caso emblemático también es la ciudad del Rosario, que surge también en ese sentido, ¿no? Y esto que vos me hacías referencia recién, la ciudad fortificada. Nosotros sabemos que en el primer tiempo, digamos, el avance de los españoles llegaba hasta la frontera del Salado, y en esa línea del Salado se ubicaban los fortines, ¿no? Bueno, entonces, con el correr del tiempo, alrededor de los fortines también van a surgir las ciudades, ¿no? Esta sería una clasificación de ese primer momento, a los cuales se suman, como te decía, en la segunda mitad del siglo XIX, los pueblos nuevos o pueblos a punta de riesgo. Bien, me quedo con la idea de ayer que comentaba usted, ¿no? De que es un proyecto que está ahí para pensarse editorialmente, y la riqueza del trabajo y todo lo que vendría a sumar a los que hacemos historia, a los que hacemos investigación, y además para sumarlo dentro de las aulas, ¿no? Para los espacios de formación dentro de nuestra provincia, dentro de los institutos superiores. Y me quedaba con una pregunta que usted hacía referencia, el tema de las fuentes. Algo marcaba con Catastro aquí en Santiago y con la referencia de Mendoza, digamos, en este periodo, que otras fuentes consultó, cómo fue, digamos, esa red que uno va construyendo, en este caso con las regiones, para trabajar con las fuentes. Bien, ahí he contado con la ayuda de colegas, compañeros, que como era una carrera que tenía integrantes de cursantes de otros lugares, entonces eran ellos los que me conseguían los planos, me mandaban, o la documentación, mayormente
XX, tenía que ver con testamentarias, con actas capitulares. Muchas de las actas capitulares nosotros sabemos que están editadas, sobre todo este primer tiempo, y en otros casos, por ejemplo, compañeros de Chaco, porque una de las ciudades que tomo como muestra es Quitilipi, también me enviaron documentación, pero en otros casos he tenido que ir y hacer el trabajo de campo, como el caso de Weisburg, ¿no? Claro. Que también conocía la historia de Weisburg, digamos, como un cuento, porque me la habían contado, porque sabemos que hay poco, casi nada escrito sobre la epopeya de Israel Weisburg. Y bueno, en este caso tuve que viajar varias veces y bueno, comprobar y emocionarme, entrar a la fábrica, ver los restos de la fábrica, ver el teléfono, que en ese tiempo tenían hasta líneas de teléfono, ver cómo esa fábrica después de haber sido una carboquímica se termina convirtiendo en una fábrica de vagones y bueno, cómo surgen las ciudades aledañas también gracias a esta ciudad, ¿no? A Weisburg, porque Villa Brana, por ejemplo, también surge a instancias de Weisburg. Brana era el nombre de una de las hijas de Israel, y así, bueno, como muchas historias que se tejen dentro de la misma Weisburg, ¿no? Y bueno, obviamente las entrevistas a estos informantes tienen que ver con los pobladores más antiguos de estas ciudades que bueno, como Weisburg es de comienzos del siglo XX, podía tener acceso a Claro. hacer entrevistas de esta naturaleza, ¿no? Qué bueno, porque ahí viene otro recurso más y otro instrumento de recolección, ¿no? Que es esto de la historia oral, que también viene a sumarse en esta nueva Ah, perspectiva que nos propone Anales. En este sentido, y ahí sí, nos dejan una pregunta como para ir abriendo un poco el sí. espacio de diálogo. Nos preguntan si usted considera que hay algún punto para seguir profundizando dentro de esta investigación, que creo que tiene muchas líneas y que las va usted remarcando, si esas líneas se pueden, digamos, podrían ser como un puntapié inicial para continuar otro proceso. Esto de Weisburg, que lo acaba de comentar, creo que ya queda como una instancia que nos genera esa curiosidad, ¿no? Y si es necesario seguir investigando y si hay algún, digamos, vacío en cuanto a fuente documental o algún tema que usted considere que se los podría seguir indagando. Sí, por supuesto, por supuesto. Esto nada más es una puerta abierta para muchos temas que se pueden derivar. Eh, por eso es una deuda mía la publicación de esta investigación, que no sé si va a vender mucho, ¿no? Porque la idea no es vender, sino la idea es compartir lo que uno ha investigado para generar nuevos proyectos de investigación. Y yo creo que esto tiene que ver con la historia de los pueblos, ¿no? Y la historia del interior, que está muy ligada, porque todo esto que yo acabo de mencionar, de algún modo, es un preámbulo de lo que ha sido el nacimiento y el poblamiento de lo que es hoy la República Argentina, ¿no? En donde a lo mejor, porque yo al comienzo, los primeros capítulos míos son, el 1 y el 2 son capítulos teóricos, en Claro. donde yo voy a ir sentando las bases teóricas para que se pueda entender todo lo que viene detrás. Y la primera es la problemática acerca de la región, los conceptos de región, las categorías de análisis, etcétera, etcétera. Y el segundo capítulo es el contexto, y me remonto al origen del damero, desde el primer damero que surge en la historia conocida, que es allá en Oriente, en Mohenjo-Daro, cómo después los griegos lo toman al modelo de damero y lo aplican dentro del paisaje poco feliz que tienen los griegos físicamente hablando, como los romanos cuando conquistan Grecia observan maravillados desde la colina, desde la altura, cómo la ciudad se organiza en ese damero a pesar de las condiciones físicas, toman el modelo y después lo aplican en las conquistas posteriores. ¿Dónde lo van a aplicar primordialmente? Lo aplican cuando invaden España, y entonces todas las ciudades fundadas por los romanos en España
van a replicar ese modelo que los romanos lo ven en Grecia y lo replican ahí, obviamente con algunos condicionantes. Y ese modelo se termina de completar con la invasión de los árabes, de los moros a España, que le agregan también los componentes árabes. O sea, que ese modelo ya viene transformado y podemos hablar, hay algunos autores que nos hablan de un modelo de damero que viene con esos elementos griegos, romanos y árabes, que va a ser propio de los españoles y que los españoles lo trasladan a América y que aquí se convierte en el modelo americano de ciudad. Es un tema realmente fascinante cuando uno entra a estudiar hacia adentro las historias de las ciudades, realmente despierta tantos interrogantes, porque aquí, o sea, yo he hablado en líneas generales, pero después sí. Tienes que ver cómo esas ciudades en el siglo XIX, los modelos de ciudades como la ciudad de Kaufman, donde habla de la ciudad con los bulevares, con el sanitarismo, y bueno, cómo se va transformando esa antigua ciudad medieval en una ciudad moderna, y bueno, realmente es apasionante. Hay muchísimo para investigar y mucho terreno fértil. Y el tema de las fuentes, nosotros sabemos que en la originalidad de nuestro tema es porque no ha sido investigado, porque hay un vacío, ¿no es cierto? Sí. Entonces de ahí que nuestro tema sea original. Entonces las fuentes, hay un principio dentro de la investigación histórica que es la heurística, y uno tiene que buscar con intención de encuentro. Exacto. Tengo que buscar en los lugares donde tengo idea de que voy a encontrar. Entonces, sí, las fuentes como sea, hay que buscarlas y construir, ¿no? Así es, y así en este recorrido que nos propone, voy como haciendo un relevamiento, digamos, de pensar, no solamente el análisis de las fuentes, el análisis del discurso, el marco teórico, la observación de estos documentos, la misma observación participante que uno hace y que usted nos proponía al comienzo. Exacto. Cuando nos paramos en la plaza principal y nos ubicamos y nos queremos estar en cualquier otra ciudad de estas regiones, que sí. También es una mirada casi diríamos etnográfica que viene a sumarse a esta propuesta. La historia oral, entonces, viene como a tener una riqueza interesante, el trabajo histórico y la investigación histórica, que ahora usted la pone aquí en relieve, y para los que hacemos el campo vamos como entendiendo y mirando cómo se construye una tesis. Sí, exactamente. La verdad, y vos sabés que es un tema que no se agota, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora hace unos meses he tenido un seminario con un profe querido, Joaquín Berrén, me ha dicho que iba a participar, no sé si está conectado, le mando un saludo grandísimo, donde hoy, por ejemplo, las ciudades son estudiadas desde la contemporaneidad, o sea, cómo se van dando las modificaciones con los procesos de gentrificación, en donde, por ejemplo, ellos trabajan en la Universidad del Comahue, en Neuquén, y están haciendo un relevamiento y análisis de la ciudad de Neuquén con estos procesos de gentrificación, que son procesos nuevos que van reacomodando el orden social y económico de la ciudad. Así que, como te digo, verás que no se agota para nada el tema. Así es, así es. Bien, en estos minutos que nos quedan unos 9 minutos más o menos todavía, algunas líneas que hayan quedado pendientes, digamos, algunas conclusiones que podamos ir mirando sobre este proceso. Sí, por ahí quizás en lo que no he sido bastante clara o sea, que lo he dicho muy superficialmente, es la cuestión de la transformación del espacio geohistórico. Es una categoría de análisis que nos brinda Cunil Grau, que él sostiene que los espacios geohistóricos latinoamericanos, él hace un análisis a nivel latinoamericano, que habían llegado casi intactos al siglo XX, han visto hacia finales, sobre todo en el último cuarto del siglo XX y las primeras décadas
del siglo XIX, perdón, y las primeras décadas del siglo XX han visto un proceso acelerado del deterioro de las condiciones naturales. Y él aquí relaciona la cuestión del ambiente, donde también vemos cómo otra corriente historiográfica acude en nuestro auxilio aquí, que es la historia verde, ¿no? Claro. Dentro de la historia ambiental, y que nosotros en Santiago lo hemos padecido con la tala indiscriminada del bosque santiagueño, de eso que nos hablan Dargol, de Dilulo, y que, bueno, eso ha llevado a una transformación sustancial del ambiente. Entonces, partiendo de este análisis, Cunil Grau nos habla de que eso va a incidir fundamentalmente en la transformación de ese espacio geohistórico. Este espacio de esas ciudades históricas, entonces, como que en el caso de Santiago se dio en lo que Dilulo llama la agonía de los pueblos, en su obra, que es un complemento casi de su gran obra, El bosque sin leyenda. O sea, son dos obras que hay que leerlas en forma conjunta y complementada, ¿no? Porque en El bosque sin leyenda plantea la cuestión de la expoliación de recursos forestales, y en la agonía de los pueblos, cómo esos recursos van a incidir en la muerte de estos pueblos históricos, ¿no? Y bueno, Cunil Grau dice algo parecido, o sea, se mueren estos pueblos históricos y surgen fruto de la deforestación. Por ejemplo, en el caso de Santiago, estos nuevos pueblos que le van a dar un dinamismo distinto a esa conformación de este nuevo espacio histórico. Pero eso lo dice Cunil Grau para fines del siglo XIX, comienzos del XX. Y nosotros trayendo eso, lo podríamos aplicar prácticamente ahora, y remitiéndonos a Santiago del Estero. O sea, nosotros, que esa es una cuestión que la tengo ahí también madurando, porque si vos te paras ahora en el centro de la Plaza Libertad y miras hacia el sur oeste, y vas a ver la cúpula de la catedral casi fundida con las torres. Entonces estás viendo elementos históricos de la ciudad histórica con elementos nuevos. Que conviven. Y ahí se da perfectamente, se puede visualizar la transformación de ese espacio histórico que no está mal, ¿no? Sí. Pero que donde uno lo puede visualizar. Entonces, una cuestión mía era, a la hora de publicar esto, agregarle un capítulo más, pero relativamente a Santiago, en este proceso de transformación que ha sufrido en los últimos años. Porque si nosotros hablamos de la historia de la ciudad, de Santiago, de nuestra madre ciudad, tenemos una historia que nace con toda la problemática de la fundación, que ya la conocemos, sí. Después que sufre una suerte de despojos en los siglos posteriores, y que llega a comienzos del siglo XIX con la Revolución de Mayo, como para ponernos en contexto, con una ciudad casi paupérrima, donde la vida más giraba en torno a las estancias del interior, donde se asentaban las familias más acaudaladas, y el centro o la ciudad era solamente utilizada por cuestiones políticas. Y a partir de allí vemos un despegue de la ciudad con el gobierno de Absalón Rojas, recién a finales del siglo XIX, cuando Absalón Rojas la transforma, ¿no es cierto? Deja de tener ese formato de aldea para convertirla en una ciudad moderna, con todas las implicancias que eso sostuvo. Y a partir de allí hubo un crecimiento de la ciudad, eso no lo podemos negar, pero el crecimiento fue muy lento y paulatino. Ojo que eso se da no solo en la ciudad capital, sino se replica en todo el interior. Claro. Y nosotros vamos a ver que llegado el siglo XXI, y después de la crisis económica terrible que hemos sufrido en el 2001, es como que Santiago, y esto no tiene que ver con la política, ¿no? Es mi análisis desde aquí, donde vemos que la ciudad ha cambiado su fisonomía, pero en forma feliz, ¿no? Se han recuperado espacios
Sí. Te digo porque yo pasaba, por ejemplo, por la calle Perú, donde tenía mi compañera de la secundaria que vivía al frente y era un espacio que cada vez se deterioraba más y vos decías, esto no va a despegar nunca. Y hoy vemos toda esa zona que se conoce como el Paseo de la República, donde se han recuperado el caso de la estación, que se ha convertido en el fórum, el, el caso de obras sanitarias, que se ha convertido en la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Entonces, hay una transformación profunda desde el punto de vista edilicio que ha ido reacomodando ese espacio histórico, dándole un toque de modernidad, ¿no? Así es, profe, Bueno, ahí se me venía a la mente, digo, ¿no? En esto que pensaba usted de sumar capítulos, también sumar un anexo interesante de fotos y poder hacer este diálogo, ¿no? Que propone usted entre la convivencia de cuántos espacios todavía se conservan de aquel momento y que hoy conviven con este nuevo Santiago que podremos hablar, siempre dejando de lado la cuestión política, mirando desde el aspecto histórico. Y en este sentido sí, le leo algunos saludos que están ajá, llegando. Bueno, dice, importantes aportes a la cultura nuestra, el análisis de la fuente y los documentos, excelente, un gusto escucharla. Eh, ah, Buenas tardes, dice, profe, siempre es un gusto escucharle y como enseña, la felicito, muy lindo tema. Alejandro dice, me quedé sin servicio, bueno, se vuelve a sumar Ale, pero lo pude escuchar, siempre es interesante, tenemos mucha historia santiagueña para poner en valor y nos deja la pregunta, ¿cuál es la proyección de la carrera? Refiere a la licenciatura, ¿no? En ah, Derecho. sí, Por ahí si nos quedan unos bien, minutos, responderle sí. a Ale. Y tiene otros saludos de muchísimos que están del otro lado acompañando este proceso. Bueno, un saludo para todos, y bueno, siempre es un placer para mí conversar con ustedes. Y dos cosas que quedan. Una, bueno, la proyección de la carrera, estamos atravesados por la pandemia, entonces ha quedado ahí en stand-by la apertura de la séptima corte, pero está todo para que se dé. En cuanto se regularice o normalice la situación, creemos que ya va a quedar para el año que viene la apertura de la séptima corte. Y lo que es más importante y que tiene que ver también con una proyección de la carrera es que Santiago del Estero va a ser sede de las jornadas interescuelas departamentos de historia que van a ser del 10, 11, 12 y 13 de mayo de 2022. Por primera vez, la Universidad Nacional de Santiago del Estero va a ser sede de este encuentro de historiadores, donde acuden entre 4.000 y 5.000 historiadores de todo el país, y de toda la Latinoamérica, algunos de fuera del continente, y esta es la oportunidad para que nosotros seamos protagonistas, así que ahí nos tenemos que sumar todos los Todos. historiadores santiagueños, porque esta va a ser la vidriera que va a mostrar lo que estamos haciendo y que somos capaces los santiagueños. Y que gracias a Dios, eh, Santiago del Estero ha sido propuesta como sede y ha sido aceptada en forma unánime cuando se dio la edición en Catamarca, la El última año pasado. edición. Así que para nosotros ha sido un orgullo, y ya estamos trabajando, hay una comisión nacional que están integradas por 33 universidades nacionales donde está la carrera de historia y la integran los directores de las escuelas y departamentos de historia de todas estas universidades. Y a partir de allí se han organizado comisiones de trabajo donde están integradas por algunos de estos directores, son 6 comisiones en total, y por representantes de la UNCE, que tienen que ver con por egresados, porque tienen que tener título de grado, y se van a ir incorporando después, a partir del año que viene, el resto de los que estamos trabajando siempre dentro de la UNCE con los estudios históricos, ¿no? Así que para nosotros es un orgullo grandísimo, porque no solo la UNCE va a estar en la vidriera, sino Santiago del Estero, ¿no? Así es.
Profe, ya estamos a segundos de finalizar. Bien, Agradecerle inmensamente su tiempo. Es un inmenso gusto para nosotros poder en esta continuidad y en este aislamiento, poder seguir pensando la historia local, poder tenerla a usted como invitada, que tiene tanta representación para todo el colectivo que formamos parte de la asociación y también para los que están del otro lado, que en algún momento hemos sido sus alumnos en el profesorado, en el grado. Agradecerles por su tiempo, por su calidez, por el diálogo y por la respuesta de estar siempre en cada una de las propuestas que uno puede vincularse con usted. bueno, el gusto ha sido mío y siempre voy a estar para cuando me necesiten. A veces peco por hablar mucho, pero bueno, así somos las mujeres, empoderadas ahora te imagino, ¿no? Así Así que es, un celebremos placer eso. y un cariño grande para todos los que nos han estado acompañando en estos momentos. Así es, comentarles que el próximo viernes 13, en un nuevo ciclo, el ciclo número 18, vamos a estar recibiendo a la profesora Cintia Leiva, con quien vamos a transitar pensamiento y obra de Gancedo en el marco de su administración como intendente 1917-1919, así que los invitamos también para sumarse el próximo viernes para acompañar otro ciclo más. En excelente viernes, buen fin de semana, muchísimas gracias nuevamente para usted y gracias a los que han estado del otro lado. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.